La historia no se limita a repetirse, cierra la puerta con llave detrás de ti. Cuando las puertas cerradas y los silencios fríos reemplazan la pompa real, el exilio se vuelve permanente. Detrás de las puertas del palacio, se ejecutó un movimiento de ajedrez silencioso y calculado, no con declaraciones públicas enojadas, ni con filtraciones a la prensa amarilla, sino con un borrado total y sofocante. Querían un puente de regreso a la institución que desmantelaron desde afuera. En su lugar, encontraron una fortaleza construida específicamente para mantener fuera. ¿Pero qué pasa cuando el arquitecto de tu caída se niega siquiera a mirarte? La ilusión de un regreso suave chocando contra un muro de hielo absoluto. En el juego de alto riesgo de la supervivencia dinástica moderna, el sentimiento es un lujo que el futuro rey se niega a permitirse. Cada susurro de un regreso a casa, cada memorándum filtrado sobre la rehabilitación y cada maniobra estratégica de relaciones públicas desde California ha chocado contra una barrera invisible e impenetrable. Esto no es solo una disputa familiar, es una demostración clínica de autopreservación institucional. Y a medida que la maquinaria de la Casa de Windsor pasa a su siguiente generación, la exclusión del duque y la duquesa de Sussex ya no es un castigo temporal, es una arquitectura constitucional permanente. Pasemos detrás de la fachada dorada y examinemos la brutal realidad de cómo el príncipe Guillermo cerró efectivamente la puerta, la echó llave y tiró la llave. La narrativa comienza con los rumores silenciosos y las señales de relaciones públicas cuidadosamente filtradas, que sugerían que el duque y la duquesa de Sussex estaban probando el terreno para un regreso semioficial a suelo británico. Durante meses, fuentes cercanas anónimas a la pareja ventilaron la idea de una gira de rehabilitación, un reingreso táctico al redil del Reino Unido para salvar acuerdos comerciales que se desvanecen y una relevancia menguada en América. Sin embargo, debajo de los comunicados de prensa pulidos yacía una dura realidad. La maquinaria institucional de la monarquía británica ya se había adaptado a la vida sin ellos. El príncipe Guillermo, que ahora empuña las riendas del ducado de Cornualles y dirige el futuro de la corona junto al rey Carlos, vio estas maniobras no como un acercamiento familiar, sino como incursiones estratégicas de adversarios externos. Los hechos de su partida, marcados por entrevistas explosivas, agravios familiares comercializados y un distanciamiento deliberado de los deberes reales, dejaron cero capital diplomático para un aterrizaje suave. Guillermo entendió una regla fundamental de la supervivencia real: no se puede negociar con una facción que monetiza su propia proximidad al trono. Si bien las declaraciones públicas mantenían una apariencia de neutralidad constitucional, la realidad interna era un confinamiento absoluto e inflexible. Las puertas no solo estaban cerradas, las cerraduras habían sido reemplazadas por completo. Psicológicamente, esto creó un profundo pánico dentro del campamento de Sussex. Habían operado bajo el supuesto de que los lazos de sangre siempre les concederían una puerta giratoria, una válvula de seguridad que podían tirar cada vez que sus empresas americanas tropezaban con turbulencias. Pero la estructura psicológica del nuevo liderazgo es completamente diferente. El enfoque de Guillermo se define por el desapego emocional y la defensa calculada. Él ve a la institución no como una unidad familiar emocional, sino como un frágil activo patrimonial que requiere protección absoluta contra elementos desestabilizadores. Las primeras luchas de los Sussex por mantener el impulso en California alimentaron directamente estas sondas, ansiosas de regreso hacia Gran Bretaña. Necesitaban la validación visual de la Asociación Real para mantener interesados a los socios corporativos. Sin embargo, cada globo de ensayo que lanzaron fue recibido con un muro de silencio tan espeso que resonó más fuerte que cualquier rechazo público. El escenario era claro: piedra antigua, siglos de protocolo y un futuro monarca que se negaba a parpadear. Si la familia estaba realmente lista para seguir adelante, ¿por qué cada susurro de un regreso al Reino Unido desencadenaba una contraestrategia inmediata y de alto nivel por parte del círculo íntimo de Guillermo antes de que los Sussex pudieran siquiera hacer sus maletas? Este capítulo despoja el ruido de la prensa amarilla para examinar la mecánica fría y clínica de la represalia de Guillermo. En lugar de entablar una guerra de palabras pública, lo que solo alimentaría el circo mediático, Guillermo eligió el arma más devastadora disponible para un futuro rey: la irrelevancia institucional. Cada patrocinio real, residencia tradicional y red de seguridad logística que alguna vez estuvo asociada con la pareja fue auditada sistemáticamente, reasignada o absorbida directamente por la familia trabajadora central. Frogmore Cottage, su último punto de apoyo físico en el Reino Unido,
fue reposesionado con una tranquila finalidad burocrática, despojándolos de su dirección doméstica oficial. Más críticamente, Guillermo implementó un protocolo interno estricto conocido en los círculos de la corte como el cortafuegos completo. A los miembros del personal, ayudantes y contactos de larga data se les dieron ultimátums explícitos y no negociables con respecto a la lealtad, cortando efectivamente cualquier comunicación por canales secundarios que pudiera aprovecharse para futuras memorias o proyectos mediáticos. Esto no se trataba simplemente de propiedades o títulos, era un desmantelamiento psicológico de su influencia residual. Al tratarlos con el desapego educado y el lado reservado para los dignatarios extranjeros de estados hostiles, Guillermo neutralizó su capacidad de fabricar drama. El mensaje enviado a la prensa global fue claro: ya no forman parte de la ecuación, ni pasada, ni presente, ni futura. La fricción interna que esto causó fue inmensa. Los expertos de la corte señalaron que la velocidad de las reasignaciones de activos no dejó margen para la negociación o las apelaciones sentimentales. Cada hilo que los conectaba con el aparato de trabajo del palacio fue cortado con precisión quirúrgica. El impacto psicológico en Harry, que pasó toda su vida dentro de ese ecosistema seguro, fue un aislamiento absoluto. Pasó de ser un pilar central del establecimiento británico a un observador externo que leía sobre las decisiones después de que estuvieran finalizadas. Las paredes de la fortaleza no solo se levantaron, se fortificaron con políticas de hormigón diseñadas para garantizar que ninguna generación futura pudiera explotar jamás la ambigüedad. ¿Qué directiva secreta se emitió a los cortesanos de alto nivel que cerró por completo la capacidad de los Sussex para coordinar la seguridad y el alojamiento a través de canales oficiales, dejándolos completamente varados? Atrapados por su propia narrativa manufacturada de victimismo, el campamento de Sussex intentó enmarcar su regreso bloqueado como frialdad institucional, esperando provocar la simpatía pública. Sin embargo, la estrategia fracasó catastróficamente. A la luz fría del escrutinio público, tanto los contribuyentes británicos como los observadores globales se fatigaron por el ciclo interminable de agravios, especialmente en el contexto de las crisis reales domésticas y de salud que enfrentan los miembros de la realeza, que trabajan actualmente. Guillermo capitalizó esta fatiga inclinándose hacia un calendario implacable de apariciones públicas, iniciativas benéficas y esfuerzos de modernización que eclipsaron por completo cualquier contranarrativa procedente de California. Cada vez que surgía un titular sobre una posible reconciliación real, Guillermo lo contrarrestaba en cuestión de horas lanzando un importante hito ambiental o social, demostrando visualmente una monarquía que avanza mientras se aferra al deber. El contraste era marcado e inflexible, un lado trataba sobre dramas especulativos y empresas comerciales, mientras el otro proyectaba continuidad estoica y estabilidad. El aparato mediático, al percibir dónde residían el poder real y el interés público, rápidamente se alejó del culebrón interminable, matando de hambre a los Sussex del oxígeno que necesitaban desesperadamente para seguir siendo relevantes en la conciencia británica. El peso psicológico de esta maniobra mediática fue devastador. Para una marca construida enteramente en el control de la narrativa y la defensa de las víctimas, ser ignorado es una amenaza existencial. Guillermo no los atacó, simplemente los hizo aburridos e irrelevantes. El apetito del público por las interminables quejas reales se disolvió en apatía al ver al príncipe de Gales concentrarse por completo en proyectos tangibles impulsados por la comunidad. El silencio del palacio se convirtió en un vacío ensordecedor, extrayendo todo el aire de las campañas de relaciones públicas cuidadosamente orquestadas de los Sussex antes de que pudieran siquiera lanzarse. Como una sola aparición no anunciada del príncipe de Gales secuestró por completo un ciclo mediático importante pocas horas antes de un lanzamiento programado de relaciones públicas de los Sussex. La realidad de ser sistemáticamente marginados comenzó a manifestarse fuertemente en la postura comercial y psicológica de la marca Sussex. Sin asociaciones reales oficiales, las historias continuas de fricción familiar pierden su valor de impacto y mutan en un ruido de fondo repetitivo. La brutal verdad del entretenimiento moderno y las asociaciones de marcas es que la proximidad a la realeza solo tiene valor si conlleva legitimidad institucional. Al erigir un muro infranqueable, Guillermo devaluó efectivamente el activo principal en el que Harry y Meghan confiaban para sus acuerdos corporativos de alto valor. Detrás de las puertas doradas de Montecito, la presión aumentó a medida que se acercaban los plazos de producción y los socios de streaming exigían contenido fresco que ya no dependiera de exclusivas internas de Palacio,
porque los expertos habían cerrado completamente la bóveda. El peso psicológico de este bloqueo total es profundo, ser combatido es ser reconocido. Pero ser completamente ignorado, pasado por alto y legalmente excluido del futuro es la derrota definitiva. Harry se encontró aislado en una jaula dorada de su propia creación, dándose cuenta de que la corona que una vez intentó reformar había aprendido a funcionar perfectamente sin su sombra. La ansiedad de una relevancia menguada comenzó a impregnar sus empresas comerciales, lo que llevó a cambios frenéticos de estrategia, reajustes en la gestión y una búsqueda cada vez más desesperada de nuevas fuentes de ingresos que no dependieran de los títulos reales que perdían constantemente el poder cultural para aprovechar. La dinámica interna pasó de ser una cruzada glamorosa contra un sistema opresivo percibido a una lucha agotadora y estresante para mantener la viabilidad financiera en un mercado de celebridades saturado donde la novedad se desgasta rápidamente. Continuación / bucle abierto. Que informes financieros confidenciales sugieren que el fracaso en asegurar un punto de apoyo en el Reino Unido ¿ha comprometido gravemente su estabilidad en el imperio mediático a largo plazo? La consolidación final del poder ocurrió durante una serie de cumbres de alto nivel en Clarence House y Windsor, donde la línea de sucesión y la forma futura de la monarquía reducida se fijaron formalmente en su lugar. Guillermo dejó definitivamente claro que no hay camino de regreso para los miembros de la realeza a tiempo parcial, o la diplomacia familiar oportunista. La institución no puede permitirse amenazas de doble narrativa mientras intenta navegar por un público moderno y escéptico. Cada laguna jurídica que permitía líneas borrosas entre la empresa comercial y el estatus real se soldó permanentemente. Esta postura refleja un cambio generacional en cómo la Casa de Windsor protege su supervivencia. El sentimiento ha sido completamente sacrificado en el altar de la autopreservación. El enfoque de Guillermo es clínico, frío y enteramente pragmático. Él reconoce que cualquier signo de debilidad o compromiso invitaría a una manipulación continua desde el otro lado del Atlántico. Al trazar una línea dura e inflexible en la arena, envió un mensaje escalofriante a cualquier otra persona que pudiera considerar cambiar la lealtad familiar por la fama global transitoria. La realización psicológica dentro de la familia fue profunda. Los viejos tiempos de compromisos desordenados, fotos navideñas remendadas y medias tintas educadas se habían ido para siempre. En su lugar se erigía una monarquía de estilo corporativo afilada como una cuchilla, regida por un cumplimiento estricto, lealtad absoluta y cero tolerancia a la interferencia externa. La puerta se cerró no por ira, sino por fría y matemática necesidad. ¿Qué cláusula constitucional específica revisaron los asesores principales para garantizar que las generaciones futuras nunca puedan reclamar el derecho a activos reales o títulos desde fuera del redil de trabajo? La brutal eficiencia de la maniobra de Guillermo envió ondas expansivas mucho más allá de California, sirviendo como una advertencia clara y tácita a todos los demás miembros periféricos de la familia real extendida. La era de sacar provecho de la cercanía real, los chismes de fondo o las asociaciones ambiguas ha terminado oficialmente. El creciente dominio de Guillermo señala una política de tolerancia cero hacia la distracción, la indiscreción o las lealtades divididas. Los miembros más jóvenes de la realeza y los parientes lejanos observaron de cerca cómo el otrora intocable duque de Sussex se reducía a una nonentidad en términos de poder institucional real. El mensaje internalizado por toda la familia fue inequívoco. La lealtad a la corona y al futuro rey es la única moneda que importa, y desviarse de ese camino conlleva un castigo permanente e irreversible. Al modernizar la monarquía, Guillermo no solo está cortando peso muerto, está cauterizando las heridas para evitar futuras infecciones. La firmeza de su control ha creado una atmósfera de cumplimiento absoluto dentro de los muros del palacio, donde salirse de la línea ya no solo se desanima, sino que es profesional y socialmente fatal. Cada primo, tío y pariente lejano comprendió que si el propio hijo del rey podía ser completamente borrado de la maquinaria operativa, nadie poseía inmunidad. La atmósfera psicológica cambió de la calidez familiar laxa a la jerarquía corporativa disciplinada. El palacio se convirtió en una fortaleza de lealtad sincronizada, unida por la aterradora constatación de que salirse de la línea significaba un exilio instantáneo y permanente. ¿Qué otro miembro menor de la realeza canceló inmediatamente lucrativos proyectos comerciales privados tras presenciar la rapidez y la gravedad de la consolidación de poder de Guillermo? En última instancia, la saga del fallido regreso al Reino Unido se trata menos de una disputa familiar y más de una clase magistral en defensa institucional moderna. Harry y Meghan calcularon mal la resiliencia del sistema,
asumiendo que el chantaje emocional y la presión pública obligarían a la monarquía a una negociación comprometida. No se dieron cuenta de que el poder no negocia con el exilio, simplemente se reorganiza y sigue adelante. El silencio calculado de Guillermo y el borrado total de su presencia demostraron ser más letales que cualquier réplica pública o batalla legal. Al privarlos de compromiso, expuso la vulnerabilidad central de toda su estrategia posterior a la realeza. Sin la monarquía contra la cual reaccionar, no les queda ninguna narrativa que vender. El tablero de ajedrez ha sido limpiado, las piezas reorganizadas y el tablero guardado bajo llave. La puerta al pasado está soldada y la llave ha sido arrojada a un abismo de indiferencia absoluta, dejando a los exiliados varados en el lado equivocado de la historia sin ningún lugar a donde ir. La finalidad psicológica de este momento es absoluta. No hay llamadas telefónicas secretas esperando suceder, ni conversaciones de reconciliación ocultas gestándose detrás de puertas cerradas, ni colchón futuro para aquellos que eligieron la explotación comercial sobre el deber de sangre. El futuro rey ha hablado a través de sus acciones, demostrando que la supervivencia requiere la eliminación fría de cualquier cosa que amenace la estabilidad de la corona, a medida que el próximo capítulo de la monarquía británica se desarrolla bajo una nueva e inflexible generación. ¿Qué último e irreversible movimiento se está preparando para garantizar que la separación sea permanente para las generaciones venideras? Continúa tu viaje hacia las dinámicas ocultas del poder y el legado explorando nuestro próximo desglose de investigación sobre el funcionamiento interno de la supervivencia de élite.